Una mamá con derecho intenta obligarme a vender mi propiedad para pagar la universidad de su hija, y esto es lo que hizo cuando me negué. Soy propietario, hombre de 34 años, con varias casas a mi nombre en mi ciudad natal. Todo esto se debe a años de trabajo duro, inversiones cuidadosas y sacrificios hechos en el camino. Para dar contexto, vengo de una familia humilde. Mis padres eran trabajadores de clase obrera que se partían el lomo sin descanso para darnos a mí y a mis hermanos una vida más o menos cómoda. Siempre soñaron con tener su propia casa, pero eso estaba fuera de su alcance. Fue esa crianza la que encendió mi ambición y me impulsó a construir una vida mejor para mí y mi futura familia. Conocí a mi esposa durante nuestros años universitarios. Ella había vivido experiencias parecidas, criada por una madre soltera, que trabajaba en varios empleos para llegar a fin de mes. Aprendió el valor de la prudencia financiera y la creatividad con los recursos. Ambos queríamos dejar atrás las luchas económicas y construir una vida estable para nuestros hijos. Mi esposa y yo trabajamos incansablemente comprando y revendiendo casas durante años. Ahorrábamos hasta el último centavo e hicimos inversiones muy cuidadosas, lo que finalmente nos permitió ser dueños de varias propiedades. Cada casa representaba años de esfuerzo, incontables sacrificios y un sueño compartido. Hoy soy padre de 2 niños maravillosos, un hijo y una hija. Nuestras propiedades no son solo una fuente de ingresos, sino un símbolo de nuestra dedicación a asegurar el futuro de nuestros hijos. Lo que no sabía era que mi vida iba a dar un giro inesperado gracias a una mujer con derecho llamada Emily, 40F, que ha sido una de mis inquilinas durante algunos años. Ella vive en una cómoda casa de 3 habitaciones que yo ahorré cuidadosamente y compré mucho antes de casarme. La propiedad está en una ubicación privilegiada de la ciudad, muy cerca de la escuela secundaria de su hija. Emily era madre soltera, ya que su esposo la había abandonado inesperadamente después de que naciera su hija. Cuando supe de sus circunstancias, le ofrecí un alquiler subsidiado para que pudiera mudarse. Sabía que iba a perder dinero, pero quería que ella y su hija pudieran permitirse vivir allí. Con los años, nunca le aumenté la renta, se mantuvo igual. Emily siempre fue una inquilina cumplida y pagaba a tiempo. Poco a poco, desarrollamos una relación bastante casual de arrendador-inquilina, y a veces manteníamos contacto cuando necesitaba mi ayuda con la casa. Su hija estaba en el último año de secundaria y se preparaba para solicitar ingreso a la universidad. Hace 3 meses, Emily me contó que su hija había sido aceptada en una universidad prestigiosa fuera del estado, lo cual era un logro enorme para cualquier graduado de secundaria. Pero esa universidad era carísima, y lamentablemente la beca que consiguió no cubría ni el 10% de la matrícula. Yo sabía bien los obstáculos financieros de la educación superior y tenía mis dudas sobre cómo iban a manejarlo. Un día, Emily me pidió reunirnos. Pensé que sería algo relacionado con las renovaciones que la casa necesitaba, así que acepté sin dudar. Nos sentamos en la sala y ella comenzó diciendo que realmente agradecía que hubiera sido tan generoso con el alquiler todos estos años. Luego me dijo que quería de todo corazón que su hija Lily fuera a la universidad de sus sueños, pero después de sacar cuentas, matrícula, vivienda y demás gastos, se dio cuenta de que era demasiado para ella sola. Ya había pedido ayuda financiera, buscado becas y hasta tomado un trabajo de medio tiempo además de su empleo a jornada completa. Pero aún así, no le alcanzaba. Asentí solemnemente, entendiendo, pensando que tal vez iba a pedirme retrasar el pago de la renta ese mes, lo cual habría sido comprensible. Pero en lugar de eso, Emily lanzó una petición tan brutal que me dejó en shock. Me pidió que vendiera la propiedad en la que vivía. La miré incrédulo mientras ella seguía explicando que la casa que yo le rentaba podría venderse por buen dinero, y que con eso podría financiar la universidad de su hija. ¿Hablas en serio? Le respondí, una mezcla de asombro y cava incredulidad. ¿Quieres que yo venda mi propiedad para pagar la matrícula universitaria de tu hija? Los ojos de Emily me suplicaban mientras insistía que era su única esperanza para asegurar el futuro de su hija. Incluso me dijo que ya había mandado a tasar la casa y estaba convencida de que la venta cubriría todos los gastos de la universidad. Le pregunté si se había vuelto loca, porque de ninguna manera iba a vender mi propiedad para que su hija fuera a una universidad de élite. No, le dije que esa casa significaba mucho para mí y que no iba a deshacerme de ella así como así. Emily volvió a insistir, diciendo que incluso podría prestarle el dinero y que su hija me lo devolvería cuando se graduara. Aunque sé lo importante que es la educación universitaria, no iba a aceptar semejante petición absurda. Escucharla rogar me dejó claro que estaba decidida a encontrar la manera de financiar los sueños de su hija, incluso si eso significaba hacer una propuesta ridícula a alguien que, en realidad, era prácticamente un extraño. Le expliqué con calma que esa propiedad era una parte fundamental de mis ingresos y que simplemente no podía desprenderme de ella. La carga de la matrícula de su hija no debía caer sobre mis hombros. Le dije que, si no podía costear esa universidad, que pidiera ayuda a su familia
o buscara una opción más económica para su hija. A pesar de mis intentos por hacerla entrar en razón, Emily seguía presionando con el tema, asegurando que yo era el único que podía ayudar y que no era gran cosa vender mi propiedad y darle el dinero. Me di cuenta de que eso no iba a ninguna parte. Me fui de la casa después de pedirle a Emily que nunca más me volviera a plantear algo así. Le pedí que reflexionara sobre lo absurda que sonaba y que buscara otra manera. Pensé que tarde o temprano se daría cuenta de su error, pero en las semanas siguientes, Emily no se rindió. Mientras su hija se acercaba cada vez más a comenzar la universidad, la situación se volvió cada vez más insoportable. Emily, a pesar de mis negativas, seguía rogándome todos los días que vendiera la propiedad lo antes posible, e incluso dejó de pagar la renta en señal de protesta. Nuestra relación, que alguna vez fue cordial, se pudrió. La tensión entre nosotros crecía, mientras Emily seguía convencida de que la casa que yo poseía era la solución a todos sus problemas financieros. Estaba convencida de que mi negativa era egoísta y que eso estaba poniendo en peligro el futuro de su hija. Por mi parte, estaba perdiendo dinero porque se negaba a pagar la renta en protesta. La advertí de que llevaría el caso a los tribunales porque teníamos un contrato blindado, pero ella se negó a cumplir, y quedó cada vez más claro que sus exigencias no tenían fin. El punto de quiebre llegó cuando Emily empezó a involucrar a otros en nuestra disputa. Comenzó a hablar con sus amigos y con los vecinos de la zona, pintándome como un arrendador insensible que se negaba a ayudar a una chica a cumplir sus sueños. Les decía que yo era muy rico, pero que me negaba a prestarle dinero, a pesar de que ella era una madre soltera que apenas lograba sobrevivir. Su historia, obviamente, despertó simpatía en aquellos a quienes se la contaba. Para amplificar su causa, Emily recurrió a las redes sociales y escribió un post en Facebook echándome la culpa directamente de que su hija no pudiera ir a la universidad. Pronto los rumores comenzaron a circular en nuestro vecindario. La gente simpatizaba con su situación y asumía que yo, en efecto, tenía los medios para ayudar, pero que deliberadamente no lo hacía. Llegué a sentirme como un extraño en mi propia comunidad. Mi esposa finalmente decidió hablar con Emily para intentar frenar el conflicto, ya que la tensión en el barrio iba en aumento. Pensó que una comunicación directa podría ser un camino hacia la resolución. Sin embargo, Emily no estaba para nada en ánimo de tener una conversación tranquila. Apenas comenzaron a hablar, ella se lanzó en una diatriba sobre cómo yo, como arrendador, tenía los medios para vender la propiedad, lo cual, según ella, era la única forma de asegurar el futuro de su hija. A pesar de los sinceros intentos de mi esposa por razonar con ella, la convicción de Emily seguía siendo inquebrantable. Aseguraba que nosotros sí teníamos los medios para financiar los estudios de su hija y que estábamos siendo egoístas. La conversación se volvió un bucle repetitivo en el que Emily, una y otra vez, presionaba a mi esposa para que me convenciera de aceptar sus exigencias. Su publicación en Facebook, donde me pintaba como un arrendador rico e insensible que se negaba a ayudar a una joven a cumplir sus sueños, tuvo un impacto evidente en los vecinos y en la comunidad local. Algunos, que antes eran cordiales con nosotros, empezaron a mirarnos con recelo. Llegaron a creer que, en efecto, yo tenía los recursos para aliviar la carga económica de su hija, pero que me negaba por puro egoísmo. Otros, que conocían mi origen humilde, mi esfuerzo y la realidad de mi situación, compartieron mi punto de vista y estaban igual de indignados por la desfachatez de Emily al exigirme que yo pagara la cuenta. Mis amigos y familiares me recordaron que tenía que proteger mi propiedad y mantener el legado ganado con tanto esfuerzo. La comunidad, mientras tanto, se dividía cada vez más. Algunos seguían mostrando simpatía hacia Emily. A pesar de la presión creciente, me mantuve firme en mi decisión de proteger mi propiedad. Había invertido años de trabajo duro y sacrificios para conseguirla, y no era algo de lo que me fuera a desprender tan fácilmente. Mientras tanto, Emily seguía echando leña al fuego, acusándome de carecer de empatía y de aprovecharme de tenerla viviendo en mi propiedad pagando renta baja. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron cada vez más ruidosas, compartiendo historias sobre la determinación de su hija y los innumerables sacrificios que había hecho para prepararse para la universidad. Como resultado, el conflicto dejó de ser un desacuerdo privado y se transformó en un debate público. El peso de las acusaciones empezó a afectar también a mi familia. Mis hijos comenzaron a sufrir bullying en la escuela, repitiendo a sus compañeros los rumores falsos que habían leído en redes sociales sobre mí. Fue desgarrador ver el sufrimiento que esta situación les estaba causando. En ese momento decidí que ya era hora de actuar. Había guardado silencio, pensando que Emily acabaría deteniéndose, pero ahora que mis propios hijos estaban siendo afectados, era el momento de dejar las cosas claras y defender mi integridad. Contacté a un abogado especializado en disputas de propiedad y conflictos entre arrendador e inquilino. Inmediatamente, redactamos una carta de cese y desistimiento,
para poner fin a las acciones difamatorias de Emily y proteger mi reputación en la comunidad. Mi abogado me informó que esa carta era solo el primer paso en nuestra batalla legal, y que si Emily no retrocedía, llevaríamos el caso directamente a los tribunales. Cuando Emily recibió la carta, obviamente se sorprendió. Intentó llamarme por teléfono, pero decidí no responder. Entonces, me envió un mensaje de texto diciendo que quería hablar conmigo y aclarar las cosas antes de que esto llegara demasiado lejos. Ella me dijo que todo esto era un gran malentendido y que podíamos hablarlo. Yo le respondí dejándole claro que pensaba llevarlas a juicio. Le dije que se preparara y lo disfrutara, porque se iba a arrepentir de haber intentado meterse conmigo. Sé que esto va a ser una lucha cuesta arriba, porque esta mujer ha sido implacable insistiendo en que yo debería pagar la matrícula de su hija, al mismo tiempo que arruina la reputación de mi familia, tanto en la comunidad como en Internet. Mi abogado está preparando el caso por si llega a juicio, documentando todas las acusaciones falsas y el daño que nos ha causado en estos últimos meses. Cuando algunos de mis familiares se enteraron de que iba a llevarla a los tribunales, me sugirieron que le diera una oportunidad de arreglar el asunto, ya que es madre soltera y solo intenta hacer lo mejor para su hija. Así que, Reddit, ¿soy yo el imbécil por negarme a vender mi propiedad para pagarle a esta madre con derecho la universidad de su hija y en su lugar llevarla a juicio? Actualización 1. Emily ha respondido a nuestra acción legal con una carta suya, llena de amenazas y más difamaciones. Me acusó de cobrarle un alquiler altísimo a pesar de saber su situación financiera, lo que según ella, hacía imposible que ahorrara para la educación de su hija. No puedo creer hasta dónde está dispuesta a rebajarse y mentir solo para conseguir lo que quiere. Sus acusaciones son falsas y resulta frustrante verla hacerse la víctima cuando yo ya le había ofrecido un alquiler subvencionado. Está clarísimo que está tratando de manipular la situación a su favor y yo no voy a permitirlo. Es evidente que Emily no va a retroceder sin pelear. Mi abogado, Matthew, me ha asegurado que tenemos un caso sólido, porque sus acusaciones no tienen fundamento. Pero también me advirtió que debo estar preparado, porque el proceso legal será largo y agotador. No puedo evitar pensar en lo rápido que esta situación se ha salido de control. Nunca fue mi intención terminar en un tribunal, y menos con alguien que había sido inquilina en mi propiedad. Pero a veces, uno tiene que plantar cara y proteger lo que es legítimamente suyo. Emily puede tener sus razones, pero no puedo permitir que me presione para vender mi propiedad. El futuro de mi familia está en juego, y estoy decidido a llegar hasta el final, por más difícil que sea. Les actualizaré nuevamente cuando comiencen los procedimientos legales. Actualización 2. Desde mi última actualización, los procedimientos legales han comenzado oficialmente. La espera hasta la fecha del juicio fue insoportable. En la sala, la tensión se podía cortar con un cuchillo, mientras ambas partes presentaban sus argumentos y pruebas. Emily, acompañada por su abogada, se presentó como una madre luchadora, decidida a asegurar el futuro de su hija. Su abogada pintó un cuadro vívido de las dificultades financieras, enfatizando que mi propiedad había sido la última esperanza para que su hija pudiera asistir a esa prestigiosa universidad fuera del estado. El testimonio de Emily estaba cargado de emoción. Sus ojos se llenaban de lágrimas mientras describía los sacrificios que había hecho como madre soltera, las largas horas de trabajo, su compromiso inquebrantable con el éxito de su hija. Habló de sus búsquedas constantes de empleo, de las innumerables solicitudes para becas y ayudas financieras, presentándose como una madre que no había dejado piedra sin mover. Durante todo el proceso, la abogada de Emily se dedicó a retratarme como un arrendador rico e insensible, que priorizaba las ganancias por encima de los sueños de una chica joven, acusándome de cobrarle un alquiler demasiado alto. Insinuaban que yo estaba plenamente consciente de las dificultades económicas de Emily y que aún así había decidido explotarla. Pero el giro más asombroso de toda la historia llegó cuando Emily presentó a un testigo, un amigo de la familia. Nos quedamos en shock cuando este amigo afirmó haber presenciado una conversación entre Emily y yo en la que supuestamente yo le había prometido vender la propiedad para financiar la universidad de su hija. Me quedé incrédulo mientras esta mentira descarada era presentada en el tribunal. Mi abogado, Matthew, inmediatamente desafió con vehemencia esa declaración, asegurando que tal conversación jamás había tenido lugar. Decidió adoptar un enfoque más metódico para desmontar el testimonio de ese testigo. Primero, Matthew lo sometió a un contrainterrogatorio cuidadoso, haciéndole una serie de preguntas muy específicas para comprobar la credibilidad de su memoria, fecha, hora y lugar de esa supuesta conversación. El supuesto amigo de la familia empezó a tambalearse, no podía dar detalles consistentes y, lo más importante, no tenía ninguna prueba concreta, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos que respaldara su afirmación. Su testimonio se volvió cada vez más débil bajo el escrutinio del contrainterrogatorio. Para socavar aún más la credibilidad del caso de Emily, Matthew presentó pruebas que contradecían
directamente esa versión. Registros de mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados entre Emily y yo durante el periodo en el que supuestamente se había hecho esa promesa. Esos mensajes demostraban claramente que jamás se habló de vender la propiedad para financiar la educación de su hija, y que en realidad era Emily la única que me presionaba para que vendiera la casa y le prestara el dinero. Además, contamos con el testimonio de un vecino que vivía justo al lado de la propiedad de Emily, quien declaró que Emily pagaba menos renta que todos los demás inquilinos de la zona. Mi abogado presentó recibos de otros arrendatarios del vecindario para demostrarlo. Matthew luego argumentó que la ausencia total de cualquier comunicación escrita o electrónica sobre la supuesta promesa que Emily afirmaba, sumada al testimonio del vecino, ponía en duda la versión del amigo de la familia y que, por tanto, no podía ser considerada como prueba sólida. Después nos enfocamos en demostrar que Emily había hecho un esfuerzo intencional y enorme por difamar mi reputación en redes sociales, lo que a su vez había resultado en el acoso escolar que sufrieron mis hijos. Mi abogado presentó un registro exhaustivo de las publicaciones y mensajes de Emily en redes, donde me acusaba de ser un arrendador insensible y sin corazón, que se negaba a apoyar los sueños de su hija. Estas publicaciones estaban llenas de apelaciones emocionales y mentiras descaradas diseñadas para ganarse la simpatía y el apoyo de la comunidad. Resaltamos que esos posts fueron creados con toda la intención de construir una narrativa falsa, en la que ella parecía como una madre luchadora que hacía todo lo posible por asegurar el futuro de su hija, cuando en realidad estaba usando chantaje emocional para presionarme a vender mi propiedad. Matthew luego presentó capturas de pantalla de comentarios y mensajes directos de personas que habían interactuado con las publicaciones de Emily. Algunos de estos individuos eran parte de la comunidad local y habían formado una opinión negativa sobre mí basándose en la información falsa difundida por Emily. Los comentarios iban desde expresiones de simpatía hacia su situación hasta acusaciones directas de que yo era un arrendador frío y aprovechado que explotaba su desgracia. Además de las pruebas de redes sociales, presentamos el testimonio de mis propios hijos, quienes contaron cómo habían sufrido bullying en la escuela a causa de las publicaciones de Emily. Describieron cómo sus compañeros repetían las mentiras que habían leído en redes sobre su padre, lo que llevó a insultos y acoso. Mi abogado argumentó que existía una conexión directa entre las acusaciones falsas de Emily en redes sociales y el acoso que mis hijos habían soportado. La narrativa engañosa que ella había creado no solo había dañado mi reputación, sino que también afectó directamente el bienestar de mi familia. Esta presentación de pruebas mostró, de manera contundente, cómo las acciones de Emily en redes sociales habían tenido consecuencias reales para mis hijos. A medida que continuaban los procedimientos legales, yo me sentía confiado de que se haría justicia. La evidencia presentada hasta ese momento había sacado a la luz la verdad y expuesto las falsas acusaciones en mi contra. Creía firmemente que el tribunal vería a través de la manipulación y garantizaría un resultado justo en este caso. Actualización 3. Ganamos. El último mes ha sido una experiencia agotadora debido al juicio. Ha sido como una montaña rusa, con giros y vueltas inesperadas. Mi abogado siguió presentando pruebas y testimonios, lo que dejó cada vez más claro que las acusaciones de Emily eran infundadas. Su intento de manipular la situación, presentando a un supuesto amigo de la familia que testificó falsamente sobre una promesa que yo nunca hice, se derrumbó bajo el escrutinio. La falta de pruebas concretas y las inconsistencias en el testimonio del testigo pusieron en duda la validez de sus afirmaciones. Tras un examen exhaustivo de todas las pruebas y testimonios, el juez finalmente anunció el veredicto. Falló a mi favor. Esto fue un enorme alivio para mí y me sentí agradecido de que el juez hubiera visto a través de todas las acusaciones infundadas. Emily fue declarada culpable de difamación y se le ordenó pagar una indemnización por el daño causado a mi reputación, empezando por abonar las rentas atrasadas de los últimos meses, además de multas adicionales. El juez también emitió una orden de alejamiento que impedía a Emily hacer más declaraciones difamatorias sobre mí o mi familia. Este fallo validó mis acciones y mi derecho a proteger mi propiedad. Al concluir la batalla legal, observé a Emily sentada junto a su abogada, con una expresión derrotada. Volteé a mirar a su hija Lily y no pude evitar pensar que sus sueños se habían visto comprometidos por el sentido de derecho de su madre. Esta pesadilla finalmente llegaba a su fin con la justicia hecha. Fue una lección para todos sobre la importancia de defenderse y no dejar que las exigencias desmedidas de otros tambaleen nuestras convicciones más profundas. Ahora puedo seguir adelante con un renovado sentido de seguridad y la certeza de que mi casa y nuestro sustento están protegidos. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado en este proceso. La presión mental y las luchas que mi familia y yo atravesamos fueron inmensas, pero al final, la verdad prevaleció. Actualización 4. Han, pasado 6 meses desde mi última actualización.
Tras mi victoria en el tribunal, la orden de alejamiento ha silenciado efectivamente a Emily, y los daños que tuvo que pagar por difamación me brindaron cierto consuelo por el perjuicio causado a mi reputación. Emily y su hija tuvieron que mudarse después de que les entregué el aviso de desalojo. Aunque sus circunstancias siguen siendo difíciles, sabía que ya no eran mi responsabilidad. Sí, sentí una punzada de lástima por las oportunidades educativas perdidas de su hija, pero la realidad era que la petición absurda de su madre había puesto a su familia en esa situación complicada. Emily también fue obligada a eliminar todas sus publicaciones difamatorias en redes sociales como parte del fallo judicial, y rápidamente todos entraron del alcance de sus mentiras. Lo último que supe de ellas fue cuando su hija, Lily, se puso en contacto conmigo para pedirme disculpas. De la nada. Lily siempre había sido una buena chica, yo la había visto crecer, pero cuando su madre empezó a difamarme falsamente, corté todo contacto con ellas. Me sorprendió que quisiera hablar conmigo, después de que su madre perdiera públicamente el caso. Su mensaje estaba lleno de remordimiento genuino, por la manera en que se había comportado su madre y por las consecuencias que habían caído sobre su familia como resultado. Expresó gratitud por nuestra paciencia y comprensión durante todo el calvario, reconociendo que las acciones de su madre habían causado daño tanto a su familia como a la mía. También compartió que se habían mudado a un área más asequible y que ella había decidido asistir a una universidad local para seguir con sus estudios. Me contó que, después de que concluyeron los procedimientos legales, habló con su madre y le pidió que dejara de insistir, dejando claro que estaba decidida a forjar su propio futuro sin hacer demandas absurdas. Sentí simpatía por lo que le había tocado vivir a una edad tan temprana, debido a las falsas acusaciones de su madre con derecho. Le dije que todos merecemos una segunda oportunidad y que era admirable que estuviera tomando el control de su propio destino. Le deseé mucha suerte en sus estudios y le aseguré que el pasado ya estaba detrás de nosotros. Ahora que Emily y su hija ya no viven en mi propiedad, nuestra vida ha recuperado una nueva normalidad. El peso de las falsas acusaciones y del bullying que antes sufrían mis hijos se ha levantado. Tomamos medidas contactando con la escuela de nuestros hijos y abordando directamente el acoso que habían vivido.